Estamos cambiando el horario a las 7:20 de la noche debido a que hemos tenido muchas peticiones, ya que muchos están saliendo de sus fuentes de trabajo a las 7 de la noche y estamos tratando de cambiar el horario hasta las 7:30. Y bueno, les presento a la expositora del día de hoy. Es Verónica Mamani, ella es abogada de Misión Internacional de Justicia, quien nos va a dar la temática herramientas utilizadas por el área legal. Berito, la clase es toda tuya, ya estamos grabando, así que puedes comenzar en el momento en el que te sientas lista. Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Súper bien, se te escucha súper bien. Muchísimas gracias, licenciada Camila, por la presentación. Muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Mamani Quispe. Yo soy de profesión abogada, trabajo actualmente en Misión Internacional de Justicia, en el equipo legal jurídico, ¿no? De aquí llevando procesos en los casos de la ciudad de La Paz y la zona sur. Bueno, el día de hoy vamos a llevar conmigo las herramientas utilizadas por el área legal y el equipo jurídico que conforma Probos. Ya. Bueno, ¿se ve la pantalla? Por favor, ¿me podrían confirmar? Sí, licenciada, se ve. Muchas gracias. Bueno, el Departamento Legal de Misión Internacional de Justicia está conformado por una abogada mentora, un procurador y un asistente legal. ¿Cuál es la función de la abogada? Es asistir a las audiencias que han sido programadas, preparar estrategias de caso, litigio de caso estratégico, juntamente llevado, ¿no? Con el equipo legal, que es el procurador, el asistente legal, ¿no? En este caso, el procurador realiza seguimiento de los casos, realiza memoriales también, seguimiento a los memoriales que se van presentando en distintas etapas de investigación, como sea la preliminar, preparatoria, juicio y los recursos, claramente, ¿no? Además de coordinar con las distintas instituciones aliadas que tiene Misión Internacional de Justicia, como, bueno, las instituciones como la DNA, SEDMUD y otras. El asistente legal. Bueno, el asistente legal, una de sus principales funciones es la colaboración con el armado de cuadernos de investigación que tenemos aquí en Misión Internacional de Justicia. La colaboración en todo lo que sea necesario, en el colocado de lo que es los separadores de pestañas, en el armado, ¿no? Tanto del cuaderno de investigación, tanto de fiscalía, como también de juzgados, ¿no? En las etapas que se encuentra. Así también tenemos en el equipo legal el cuadro de control de actuados. Esto es en relación a que nosotros, como equipo legal, ya sea la abogada, el asistente y el procurador, lleva un control de actuados de seguimientos, donde claramente en distintos actos investigativos tenemos el certificado de nacimiento de la víctima o sobreviviente, y es bien importante poner las fechas, ¿no? Por ejemplo, cuando ha nacido, en este caso el 11 de noviembre del 2000, para tenerlo justamente y no estar buscando en ese momento cuando ya tenemos una audiencia. El certificado médico forense, precisar qué día se valoró y qué profesional lo ha realizado. Y en una parte pertinente también poner cuáles son a las conclusiones que ha llegado, esto con el fin de que nos facilite para llegar a una audiencia, pero con todas las herramientas ya resumidas, ¿no? La declaración de la víctima en cámara Gesell, aquí, por ejemplo, falta, ¿no? Porque estamos en este control de actuados, es precisamente en la etapa preliminar. El desfile identificativo que se lo ha realizado el 15 de abril, por decirlo así. El informe, falta, las fotos y la transcripción, ¿no? Entonces, a nosotros como equipo legal nos ayuda muchísimo tener este control de actuados para saber qué actos investigativos más nos falta, pero siempre esto
con la referencia de nuestra teoría de caso. La declaración de los padres, de la madre o el padre, siempre es pertinente poner la fecha porque nuestra memoria es frágil, ¿verdad? Entonces, tenerlo todo anotado siempre nos va a facilitar mucho entrar a una audiencia con este control de actuados. La declaración del sindicado falta. Entonces, muchas veces, ¿no? El sindicado, como estamos en etapa preliminar, se acoge al derecho al silencio, que es un derecho constitucional también que él tiene, ¿no? La declaración de los testigos, que no amerita la presente causa, como ya les había indicado, nosotros siempre actuamos conforme a la teoría de caso, armamos la teoría de caso y sabemos qué actos investigativos van a ser pertinentes en el presente caso, para no entrar en una revictimización a la sobreviviente o a la víctima, ¿no? De los testigos y así también el registro del lugar de los hechos. Si se ha realizado en este caso, porque es un primer acto investigativo en la etapa preliminar que se le lleva, ¿no? El informe y las placas fotográficas faltan y el informe psicológico también. Entonces, a nosotros como equipo jurídico nos ayuda muchísimo tener este control de actuados para seguir qué pasos vamos a seguir más adelante. Aquí les muestro una fotografía del que nosotros tenemos, donde se pone el nombre de la víctima, los actos investigativos que se han realizado y como les había dicho en observaciones, siempre es importante poner a qué conclusión ha llegado cada profesional, ya sea en el certificado médico forense, la valoración del informe psicológico, cámara Gesell y el social. Tengo entendido que la licenciada Camila les va a pasar todos estos formularios para que ustedes también lo tengan. Asimismo, tenemos lo que es la ficha de seguimiento legal, que nosotros los usamos con los procuradores y también con los asistentes legales, ¿no? Que se pone responsable a cargo, por ejemplo, Alejandro Cárdenas. El procurador, quien va a hacer el seguimiento y está asignado a un caso en específico, ya sea en etapa preparatoria o en juicio oral o contradictorio. La fecha de inicio de atención es cuando se recepciona el caso y desde ese momento nosotros hacemos el seguimiento tanto en estrados judiciales como también en fiscalía, cuando es la etapa de investigación, ¿no? Y cuando ya entramos a juicio oral y contradictorio en fiscalía, pero en litigantes. El fiscal, el CUT, el Código Único de cada caso, DNA, quien está llevando actualmente, el juzgado, el juez de instrucción o el juez de sentencia o tribunal, el delito reportado, el investigador. Es importante, ¿no? Tener el número de contacto y saber quién es nuestro investigador, porque no olviden que en la etapa preparatoria, como tenemos 6 meses para munirnos de actos investigativos, todas las coordinaciones las vamos a hacer con el investigador asignado al caso para que haga las notificaciones correspondientes conforme a ley. La víctima, el denunciante, el número de celular de la denunciante es muy importante, ¿no? Para la firma de los memoriales, para la asistencia a las audiencias y para otros actuados también. No olvidemos que ahora en Fiscalía todos los memoriales también se pueden presentar mediante el sistema Justicia Libre o el ecosistema que ahora ha cambiado. Entonces, ya no se necesita la firma de la víctima. Nosotros lo podemos hacer todo a través de ese sistema. El Ministerio Público contra Pérez Halcón, por ejemplo. El estado del agresor, ¿no? Que actualmente está con detención preventiva o está con detención domiciliaria. Y si está detenido, en qué recinto penitenciario está detenido, si es en San Pedro, en Obrajes, en Calauma u otro. Bueno, la situación jurídica es muy importante tener, ¿no? Si bien tenemos la audiencia de medidas cautelares, el juez de instrucción fija una audiencia de situación jurídica, que generalmente son los 6 meses en delitos de violencia de orden sexual, o 5 meses, 6 meses, dependiendo, ¿no? Y en ese tiempo prudente, nosotros como acusación particular o como abogados de la víctima, tenemos que tener los actos investigativos que sean pertinentes conforme a la teoría de caso, ¿no?
Entonces es importante tener, y aquí las fechas, siempre nosotros ponemos la fecha, es decir, hoy 23 de enero se ha hecho seguimiento a Fiscalía, donde se tiene los siguientes actos investigativos y los decretos. Tarea pendiente, realizar, coordinar con el investigador, por decirlo así, ¿no? Coordinar con el investigador para que notifique con la querella, por ejemplo. Entonces, nosotros de esta manera también tenemos una ficha de seguimiento legal del área. Bueno, conforme a la etapa preparatoria, nosotros, el cuaderno de investigaciones que armamos en Misión Internacional de Justicia a través del proyecto PROBOS, tenemos los separadores o las pestañas, ¿no? De color rojo que contienen los documentos personales como ser el certificado de nacimiento, cédula de identidad u otros documentos que pertenezcan a la sobreviviente. El color verde lo utilizamos para el contenido de los documentos de las declaraciones. Estas pueden ser los testigos que se ofrece en la etapa preparatoria, ¿no? El color amarillo lo utilizamos para las pruebas documentales que nos ayudarán en juicio. Asimismo, el color blanco nosotros lo utilizamos para actos procesales en juzgados, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos el cuaderno de investigaciones en fiscalía netamente, que son los actos investigativos, pero también tenemos las fotocopias simples o legalizadas de juzgados de instrucción o de sentencia. Depende a la etapa procesal que corresponda. Asimismo, en la etapa de juicio tenemos el color naranja, que contiene las acusaciones de fiscal, la acusación particular y defensoría de la niñez y adolescencia, así también las pruebas de descargo que vaya a ofrecer para que nosotros lo tengamos bien presente en el momento que se aperture el juicio oral y contradictorio. Y el color amarillo lo utilizamos para pruebas que contengan la acusación particular o la fiscal, ¿no? Que están codificados. Ministerio Público, MP1, MP2, acusación particular 1, si nosotros ofrecemos, ¿no? Pruebas extraordinarias, aparte de las que está ofreciendo la Fiscalía. Y los demás documentos obtenidos quedan en la parte de atrás, que pueden ser, no sé, pruebas extraordinarias u otros que se obtengan para llegar a juicio. Asimismo, aquí les muestro en la etapa de juicio que tenemos la carpeta armada con los debidos separadores o pestañas que son de color amarillo, de color verde, rojo, y atrás están los que son otros documentos que son importantes también para el proceso. Nosotros de esta manera armamos todo el cuaderno de investigaciones justamente para tener todos estos actos procesales para llegar a una audiencia cuando se apertura el juicio oral y contradictorio. Tenemos todas las pruebas en mano para que no estemos buscando, ¿no? ¿Dónde está? Tenemos que descargar del sistema JL, no, tenerlo todo impreso y de manera ordenada. Asimismo, en un stand que nosotros tenemos, armamos, ¿no? De colores lo que son los cuadernos de investigación y ahí también están todos los actos investigativos y los memoriales impresos, tanto de fiscalía como también de juzgados. En este caso, en la etapa preliminar, nosotros utilizamos de color verde, en la etapa preparatoria de color naranja, juicio oral y contradictorio tenemos de color rosado, ¿no? De esta manera también nos ayuda a nosotros a distinguir por colores y ver dónde tenemos más carga procesal. En este caso, muchos de nuestros procesos están en juicio oral y contradictorio y pocas en preparatoria y en preliminar 2, ¿no? Entonces, de esa manera también ustedes pueden armar su stand con las carpetas y los cuadernos de investigación. Bueno, esto también se los vamos a pasar, que tenemos los separadores o las pestañas que están ya debidamente transcritas, que es la denuncia, el inicio de investigación, las medidas de protección, ¿no? Que se da justamente esto en la etapa preparatoria y preliminar, el certificado médico forense, el informe psicológico, el informe social, cámara GESEL,
y otros actos investigativos. Ya no es necesario ponerlo de manera manual, más al contrario, ya podemos tener esta tecnología que hay que aprovechar y directamente cortarlos y poner en los separadores o las pestañas que los llamamos. Bueno, aquí tenemos lo que es la preparación y seguimiento de audiencias. Entonces, nosotros en este cuadro siempre ponemos el proceso, Ministerio Público, por decirlo así, contra Juan Pérez Pérez. La audiencia, el inicio de juicio oral o contradictorio, el caso caratulado en Ministerio Público y el número interno, porque no olvidemos que en juzgados se maneja con números internos y también muchas veces en fiscalía, ya no con el CUT, el número interno que ellos tienen, por decirlo así, ¿no? 567, quebrados 2016, rojo, ¿no? Cuando es con aprendidos. Entonces, de esa manera también fiscalía tiene de manera ordenada sus cuadernos de investigación y cuando nos dan a nosotros el número interno, tenemos que manejar eso para que el préstamo del cuaderno de investigaciones sea más rápido. Y bueno, en la audiencia es el inicio de juicio oral, la fecha en la que se ha llevado, por ejemplo, 22 de mayo del 2017. ¿Qué se ha hecho en esto? Se ha iniciado el juicio dándose lectura a la acusación fiscal, a la acusación particular, a la acusación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el auto de apertura de juicio oral y contradictorio. Y bueno, se pone lo que ha pasado en ese momento. Por ejemplo, aquí se ha reprogramado la audiencia debido a que el tribunal o los jueces del tribunal han tenido una audiencia con detenido. Entonces se ha suspendido e inmediatamente se ha dado una siguiente fecha de audiencia para el 26 de mayo del 2017 y el horario, ¿no?, que corresponde. Entonces, de esa manera, el equipo legal maneja esta preparación y seguimiento de audiencias justamente para tenerlo todo uniforme y que no esté, digamos, anotado en un papelito, cosa que se pueda perder. Entonces, ya lo tenemos todo codificado. Y bueno, como les decía, para la preparación de las audiencias y para tener un mejor control de actuado, nosotros siempre manejamos la teoría de caso y los actos investigativos que se han realizado hasta la fecha, ¿no? Describimos, por ejemplo, quién contra quién, cuál es el parentesco con la víctima o la sobreviviente, qué delito es reportado y la fecha aproximada de situación jurídica, que es el 10 de marzo. Entonces, nosotros ya tenemos en mente que hasta esa fecha tenemos que tener todos los actos investigativos conforme a la teoría de caso. Si bien la teoría de caso lo realiza el equipo legal a través de la abogada, en este caso probo, los actos investigativos que se han realizado a la fecha y que han sido necesarios para llegar a una sentencia, ¿no? Han sido el informe psicológico, el informe de entrevista en cámara Gesell, informe social, certificado médico forense con 10 días de incapacidad, y el registro del lugar de los hechos y la inspección técnico-ocular. Y el acto investigativo pendiente que nos queda a la fecha, por decirlo así, es la pericia psicológica, el requerimiento fiscal de seguimiento psicológico a la DNA, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que ahora estamos casi a finales de enero, febrero, marzo, se va a llegar a realizar estos dos actos investigativos pendientes, pero como se darán cuenta, ya tenemos 6 actos investigativos para llegar a juicio, ¿no? Con todas las pruebas que amerita conforme a nuestra teoría de caso. Asimismo, tenemos el formulario de seguimiento de los casos, que justamente lo maneja el procurador, ¿no? La fecha, qué fechas ha realizado el seguimiento y las tareas asignadas, ¿no? Entonces, siempre nosotros manejamos en 3 columnas, que es Ministerio Público contra Rodrigo Pérez, por decirlo así, la madre, el número de celular para tener contacto, qué DNA lo está llevando, el delito reportado, el investigador, el número de celular para coordinar y tenerlo a la mano, eh, el abogado de defensa,
y también en dónde se encuentra, ¿no? Como nosotros trabajamos con probos, que ya ustedes también van a hacer prontamente, van a llevar un caso, ya sea del área legal, social o psicológico, van a conformar un equipo. Entonces, en esta parte, en abogado de defensa, se pone, ¿no? Probo, el nombre, el celular y el grupo en el cual van a estar. El fiscal es importante, ¿no? ¿Con qué fiscalía está? El caso, el interno, el juzgado, el NUREC o el código único y la situación jurídica, en este caso del imputado o del acusado. No, las tareas que se ha realizado en fiscalía, que se ha realizado en juzgados y los seguimientos y las tareas pendientes. Esto con el fin de que si el procurador hoy, por ejemplo, ha hecho todos estos reportes y mañana, por decirlo así, tiene otras actividades que tiene que realizarlo de suma urgencia, entonces el procurador viendo las tareas pendientes o el seguimiento que se ha realizado, va a poder dar continuidad a estos seguimientos, ¿no? Porque están claros. ¿Qué se ha hecho en fiscalía? Que hay que coordinar en juzgado los seguimientos y las tareas pendientes que quedan. Asimismo, las herramientas digitales hoy por hoy son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos un calendario digitalizado donde agendamos todos los actos que tengamos, ¿no? Ya sean audiencias, reuniones y cosa que lo tengamos digitalizado desde nuestro celular o desde nuestra laptop y no lo tengamos así de manera física, que también es importante, pero la digitalización en este caso es una herramienta fundamental. Entonces, es un calendario que nosotros diariamente lo agendamos y una vez que se lleve la audiencia, por ejemplo, que es de cesación a la detención preventiva o apelaciones restringidas dependiendo a cada proceso, lo reportamos, ¿no? En qué hemos quedado, cosa que el equipo legal tenga la información a la mano y en el día y todos tengamos la misma información. Entonces es importante también tener un calendario. Bueno, los informes semanales del equipo legal los realizamos de semana en semana, es decir, de lunes a viernes, el avance que se ha tenido. Por ejemplo, en el caso 1, que está ya en juicio oral y contradictorio, Ministerio Público contra Juan Pérez Pérez, que se ha coordinado las notificaciones, el auto de apertura y así también los mandamientos de comparendo, ¿no? Porque no olviden que cuando tenemos auto de apertura, sí o sí tenemos que coordinar los mandamientos de comparendo para los testigos que hemos ofrecido en nuestra acusación particular. O bueno, si nos hemos adherido a la acusación fiscal, también tenemos que coordinar esos mandamientos de comparendo y notificarles a las partes que son testigos, ¿no? Y bueno, los avances que se tengan de semana en semana es muy importante. Es así que ustedes, cuando se les va a asignar un caso, porque van a ser probos prontamente, sí o sí tienen que tener un reporte a la semana, ya sea con el avance de memoriales, ya sea con audiencias u otro tipo de actos investigativos. Entonces, semana a semana se va con este avance, así también lo tiene el control, ¿no? La coordinación del equipo legal y claramente la directora, ¿no? El registro virtual, ¿no? La plataforma informática donde se va registrando los datos de cada caso, almacenamiento de datos, almacenamiento de memoriales elaborados, informes de los seguimientos y agenda de las audiencias. Nosotros tenemos una herramienta, ¿no? De caja de herramientas, lo llamamos, de los memoriales que se van presentando en cada caso, ya sea en etapa preliminar, preparatoria, juicio. Tenemos sentencias constitucionales, la teoría de caso. Si bien en etapa de juicio tenemos alrededor actualmente de 40 casos, entonces, cada una de estas tiene su caja de herramientas, porque no olvidemos que cada caso es particular y necesita distintas herramientas
ya sean sentencias constitucionales, memoriales especificando algún tipo de actuado o acelerar un proceso, ¿no? Porque muchas veces no olvidemos que fijan audiencia después de un mes, entonces nosotros tenemos que acelerar este tipo de actuados y pedir prontamente, ¿no? Porque tenemos que dar un resultado también a la víctima. No olvidemos que estamos tratando con víctimas que realmente sufren de mucha ansiedad, entonces al enterarse o los denunciantes de su proceso que hay audiencias, entonces están mucho más ansiosos. Es por esa razón que nosotros siempre tenemos que tener resultados y trabajamos, como bien les había dicho, con la mano del equipo legal, social y lo que es psicológico y con nuestros brazos operativos que serían los procuradores y los asistentes legales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son las herramientas que nosotros utilizamos con el equipo legal de Misión Internacional de Justicia para que tengamos un efectivo resultado en los procesos y tengamos los cuadernos de manera ordenada, sistematizada y lleguemos, ¿no? Cuando ya tengamos el juicio de apertura, tengamos todo a la mano y no estemos ese momento buscando los memoriales que se han presentado, las pruebas que hemos ofrecido, porque nosotros en nuestra acusación particular podemos ofrecer pruebas extraordinarias, ¿no? Y lo tenemos que tener todos codificados y con los colores que ya anteriormente les habíamos mencionado. A nosotros nos ha funcionado muy bien, ¿no? La codificación o el separado o las pestañas que nosotros ponemos por colores, las carpetas que están forrados y rotulados por colores, porque es una manera también de visual de ordenarnos y que todo esté bajo control. Entonces, esa es la pequeña exposición que yo les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna recomendación también, ¿no? Que es bienvenido. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Es más como una pregunta, no una inquietud, se podría decir. En calidad de que ustedes representan a la víctima con un poder, ¿cómo es su actuación? Bueno, cuando nosotros recepcionamos el caso, primeramente ellos traen, ¿no? todo lo que se ha avanzado hasta el momento. Entonces, una vez que nosotros recepcionamos el caso, nos apersonamos directamente ante las dos instancias, Ministerio Público y juzgados. Y una vez ya nos habiliten, nosotros podemos revisar el cuaderno de investigaciones, tanto en fiscalía como en juzgados, y ya con eso podemos armar la teoría de caso y proponer actos investigativos. Siempre armamos la teoría de caso antes de proponer actos investigativos, porque no olvidemos que en un delito, por ejemplo, de abuso sexual, lo más imprescindible es, ¿no?, la pericia psicológica, porque es extemporáneo para determinar lo que es los posibles daños psicológicos provocados a consecuencia de los hechos ilícitos, también determinar otro tipo de traumas o trastornos psicológicos provocados a consecuencia de los hechos ilícitos, porque es extemporáneo, ¿no? En un caso que nosotros hemos tenido, la víctima en el momento de los hechos tenía 15 años. Ella ha decidido denunciar después de 6 años. Entonces, para nosotros un acto investigativo imprescindible era pedir sí o sí la pericia psicológica. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos y el seguimiento de los casos y los reportes. Claramente, los reportes los damos a coordinación, pero también a las víctimas, porque las víctimas a diario o semanal nos preguntan en qué está mi caso, entonces nosotros tenemos que tener una respuesta pronta y acertada. Muchísimas gracias, doctora, y felicitarle por el excelente trabajo que realizan, muy minucioso. Tienen todo, o sea, cada detalle que está plasmado en los formularios que, bueno, que por mi persona y me imagino que todos los compañeros quisiéramos tenerlo, ¿no? Para que nos ayuden también en nuestro diario
como abogadas o como psicólogas, trabajadoras sociales y todo ello. Gracias. Claro que sí. A través de Camila les vamos a hacer llegar todos estos formularios o fichas de seguimiento que tenemos. ¿Hola? No se escucha muy bien, la escucho entrecortado. ¿Alguna pregunta más, colegas? Licenciada Camila, ¿me escucha? Está entrecortado. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido. Espero verlos prontamente en Misión Internacional de Justicia con el proyecto Probos para patrocinar un caso, ya sea en el área legal, psicológico o social, ¿no? O como procuradores, los que aún están en etapa de estudiantes, ¿no? Entonces, yo me despido. Muchas gracias por la atención y espero verlas prontamente en las oficinas de Misión Internacional de Licenciada, Justicia. El formulario les va a pasar, Camila, me indica en unos momentos. Por favor, esperen en sala. dicen buenas noches, perdón. Buenas noches. Perdón, mil disculpas, me dicen, estaba levantando la mano para tal vez hacerle dos consultas. Sí, Mary, Una, adelante. muchas gracias. Una, primera, en realidad, Misión Internacional, al momento de apersonarse ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, ¿cuál es el rol que cumplen si, o qué tipo de partes son, o en qué tipo de sujeto procesal llegarían a hacer? ¿Cuáles son los requisitos y cuál es tal vez el tema de los parámetros que debe tener una víctima para poder contar con los servicios de misión internacional? Ya, muchas gracias por la pregunta. Respondiendo a tu pregunta, una vez que nosotros recepcionamos el caso, nos apersonamos como probos, como el proyecto Probos. Tenemos en una parte donde dice en cuanto a los honorarios profesionales, se los voy a leer textual. En cuanto a los honorarios profesionales, si ponen Perdón, conocimiento, sí, pero por favor, si podrías compartir más bien el documento que tú estás leyendo sobre la base cómo hacemos. Solo buenas noches, colegas, ¿cómo están? Ya a partir de la siguiente sesión vamos a estar interactuando con mi persona porque vamos a ingresar netamente a lo que involucra el proceso penal. Por eso esta sesión es un poco más corta porque se va específicamente a las herramientas del cómo manejamos dentro del proyecto de Probos. Quiero que quede bien claro. Si bien es Misión Internacional quien está liderando este proceso, está dando las capacitaciones, dan los cursos especializados a través también de otros profesionales especialistas y expertos en la temática de violencia, es Misión quien coordina y colabora para que el proyecto de Probos pueda llevar los casos específicamente, ¿no? Entonces, este trabajo que vamos a realizar
la segunda parte, que sería la parte práctica, es netamente con el proyecto de Probos. IJM solamente se vuelve en un veedor, en una institución veedora de todo lo que conlleva un proceso penal, ¿no? Quienes ingresarían ya con el proyecto como tal es el proyecto de Probos, que sus siglas se denomina Profesionales Bolivianos al Servicio. Es así como hemos planteado este proyecto tan importante, del que tiene resultados exitosos al Ministerio de Justicia y del cual también han podido ver el año pasado. Hemos tenido alrededor de 250 profesionales y de estos 250 profesionales se ha logrado 40 sentencias condenatorias y 3 sentencias absolutorias. Entonces, quienes conforman parte de todo el proyecto es netamente del proyecto de Probos. No quiero que se confunda, colegas. Creo que nos estamos confundiendo aquí. Misión Internacional, terminando el proyecto, terminando la capacitación, termina con los facilitadores que somos nosotros y netamente ingresa ya el proyecto de Probos con todo lo teórico que se está brindando ahora para ingresar con la parte práctica. Entonces, cuando ustedes hacen referencia a cómo ingresamos como la parte víctima, como una abogada particular, pero una abogada particular con un sentido altruista. Por eso sus siglas es Profesionales Bolivianos al Servicio, Probos, así tal cual como se denomina, ¿no? Entonces, ustedes hacen el acompañamiento correspondiente a la familia, a la víctima, y en este caso no se actúa con ningún tipo de poder. La familia tiene que tener toda la predisposición de poder llevar el caso. Nosotros, como el proyecto de Probos, no obligamos a ninguna familia para que continúe con el proceso penal. Tiene que existir una predisposición y coordinación de la familia como tal, ¿sí? Entonces aquí no ingresamos con poderes, nadie tiene poder. Si la familia decide no llevar y en algún momento dice, ¿sabe que he contratado un abogado particular? Nosotros nos retiramos automáticamente, porque desde el inicio se les hace referencia a las familias que el proyecto de Probos no trabaja con copatrocinio, porque todos los profesionales quieren apoyar con un sentido de gratuidad y altruista a la víctima, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ese es el origen y esa es la esencia del proyecto de Probos. Entonces, ahí quiero que quede bien claro, colegas, para que todos estemos alineados en esta figura de qué es Probos y cuál es la figura, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda y demás, igual desde la siguiente sesión, yo voy a estar interactuando con cada uno de ustedes. Pero muchas gracias para poder aclarar solamente esta parte. Y ahora sí, querida Vero, puedes compartir, por favor, la forma, inclusive cómo presentamos los memoriales. Y una de las colegas decía, sería bueno que ustedes nos compartan todas estas presentaciones, las van a tener, ¿sí? Estamos armando todo el paquete de trabajo que a nosotros nos ha llegado a tomar casi alrededor de 16 años. Estamos aquí en Bolivia como Misión Internacional de Justicia y nos hemos dado cuenta que solamente los profesionales de IJM no pueden ser suficientes para tanta cantidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres que necesitan protección. ¿Y qué mejor protección que de ustedes, profesionales que se especializan para poder retribuir a la sociedad con un caso de violencia que puedan llevar, ¿sí? Pero con ese sentido altruista. ¿Y a qué se compromete IJM a través de su proyecto de Probos? A capacitarlos, a especializarlos, a que no termina solo con este curso especializado de 2 meses y medio, sino que va más allá de este curso de 2 meses y medio. Invitamos a profesionales externos para que puedan seguirles especializando a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la esencia de lo que ahora estamos trabajando, de lo que ahora estamos compartiendo y del trabajo que hemos realizado durante los 16 años aquí en Bolivia y cómo nosotros también hemos podido llevar un proceso penal. Ahora sí, querida Vero, por favor, puedes compartir los memoriales, inclusive la forma en cómo se presenta.
Muchas gracias, doctora Miriam. No sé si pueden visualizar la pantalla. Estoy compartiendo un memorial en la que nosotros elaboramos y la forma de presentación también. Se ve muy bien. Ya, ¿no? Como les había explicado, estamos aquí solicitando la ampliación de investigación y esta la estamos realizando a la fiscalía, ¿no? Porque estamos en etapa preparatoria. Bueno, aquí están las generales de ley, el nombre del denunciante, la fundamentación fáctica, los informes que ya habíamos obtenido anteriormente, el informe psicológico preliminar, las partes pertinentes que tiene que contener, ¿no? Las relevantes. Asimismo, la entrevista en cámara Gesell y se transcribe las partes realmente importantes, ¿no? Que tengan que ver para la ampliación, en este caso por tentativa de infanticidio. Y bueno, aquí tenemos la fundamentación legal y el petitorio. Este es el esquema en el que cómo se presenta un memorial para una ampliación de investigación. ¿No? Aquí utilizamos el interés superior del niño, niña y adolescente, utilizando la ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente en su artículo 12, porque en este caso se trata de una menor de edad de 12 años. La prioridad absoluta y, bueno, solicitando se amplíe, ¿no? La investigación por todos los elementos que arriba ya habíamos mencionado y que están claramente identificados en el informe psicológico, entrevista en cámara Gesell, social y otros actos investigativos también que hemos obtenido en la etapa preparatoria. Y aquí estamos aprovechando en solicitar otros actos investigativos para llegar a la verdad histórica de los hechos. En esta parte, nosotros estamos en el otro C2, solicito requerimiento de evaluación psicológica al proyecto Probos. Si bien cuando nosotros recepcionamos un caso, se les asigna a un abogado probo gratuito, legal y social y psicológico, que ya tienen, ¿no? Su matrícula y ya son profesionales acreditados ante la instancia que corresponde, solicitamos, ¿no? Que a través de este profesional se realice la evaluación psicológica con los puntos referidos. Así también otros actos investigativos y lo que les había mencionado, ¿no? En cuanto al otro, sí. En cuanto a los honorarios profesionales, se pone en conocimiento que los abogados forman parte de una red de profesionales voluntarios probos que atienden los casos de delitos contra la libertad sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres cuyo patrocinio se realiza de manera gratuita. Entonces, aquí nos apersonamos claramente la probo que está asignado en el proceso y mi persona. Y siempre nosotros ponemos en los memoriales el logo de Probos, ¿no? Velando por la justicia y claramente la fecha, ¿no? Que es el esquema del memorial. Entonces, de esta manera también los jueces y los fiscales saben que el presente proceso está siendo patrocinado por una red de profesionales voluntarios que no percibimos honorarios profesionales, que atendemos de manera gratuita y el logo aquí claramente que nos caracteriza. Entonces, de esta manera, presentamos nosotros nuestros memoriales en distintas etapas investigativas, ya sea en la preliminar, preparatoria y en juicios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más, colegas? Buenas noches. Buenas noches, Betsa. Buenas noches, doctora. Quería hacerle la siguiente consulta. ¿El proyecto Probos es a nivel nacional o solo lo realizan en la ciudad de La Paz?
el proyecto PROVOS con mayor énfasis está en la ciudad de La Paz y en el Alto, pero también tenemos PROVOS que patrocinan de otros departamentos como ser Tarija, Cochabamba. Como ahora las audiencias son virtuales, entonces a través de esta virtualidad sí nos podemos conectar y llevar a cabalidad, ¿no? Un juicio, audiencias, pero no así en las etapas investigativas. Por ejemplo, la inspección técnica ocular no la podemos llevar de manera virtual. Sí o sí tienen que estar presentes las partes, los sujetos procesales que anteriormente ustedes ya han llevado. Entonces, sí, patrocinan otros profesionales también de otros departamentos, pero estamos con mayor énfasis en la ciudad de La Paz. Gracias, doctora. Yo le consultaba eso porque yo estoy pasando las clases desde Santa Cruz y efectivamente existe la voluntad de poder atender, de apoyarnos desde otros departamentos para poder realizar este proyecto y que surjan y se tenga una respuesta aceptable para acá a más adelante. Claro que sí, Kat, vas a ser muy bienvenida al proyecto PROVOS y llevarlo desde el departamento que te encuentres, ¿no? Y nosotros desde aquí podemos apoyar con los actos investigativos que sean presenciales y ya así tú en las audiencias de juicio oral que sean virtuales, lo llevarías a cabalidad y con total normalidad. Muchas gracias por el interés. Gracias, doctora. Buenas noches. Perdón, Alejandro, no se te escucha nada. Hola, Alejandro. Alejandro, no se te ha escuchado nada. Alejandro, no sé si nos puedes mandar un mensajito por el chat porque no se te escucha muy de fondo, entonces no se llega a escuchar realmente lo que estás diciendo. Por favor, ¿será un chat? Bueno, colegas, ¿hay alguna pregunta más? Tengo entendido que la licenciada Camila ya envió el link para la asistencia.
Bueno, aquí hay una pregunta mediante el chat que dice, ¿no? ¿Desde cuándo se pueden unir como voluntarios? Y la respuesta es, una vez que culminen el curso especializado, ya ustedes pueden unirse como voluntarios, como procuradores o como patrocinantes de un caso, ¿no? Ops. Para los que no les ha llegado el link, nuevamente envié en el grupo de chat. Entonces, yo me despido, espero verlas prontamente con un caso, ¿no? Ya sea como procuradores, como probos o como psicólogos. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad y los cursos de especialización van a seguir continuando. Hasta luego. Buenas noches, gracias.